Si estás aburrido y quieres romper pelotas pero sin molestar a nadie, este es tu juego. Por eso, ahora, en Ya no juego más, analizamos para ti Mighty Punk. El juego está basado en la saga de Punk, que tantas horas dio de diversión a los que les gustaba este tipo de juegos. La idea es dirigir al personaje de la gorrita de derecha a izquierda y a veces subir escaleras en algunos niveles mientras puedes disparar un arpón hacia arriba con el que puedes ir destruyendo las bolas. También, en algunos niveles, puedes romper parte del escenario con el arpón, liberando las bolas para así autosuicidarte. Pero en este caso, a diferencia de Pan, los gráficos están muy bien definidos y dan sensación de profundidad, son como vectoriales. Por lo tanto, le damos el primer punto a favor. El caso es que las bolas van rebotando por la pantalla libremente y cuando el de la gorrita les dispara, la bola se divide en dos y si le da otra vez se volverá a dividir en otras dos, hasta que por fin, cuando ya son chiquititas, ya se pueden destruir, pero conforme más pequeñitas son las bolas, menos alto rebotan y más difícil te lo ponen. Punto a favor número 2. El jugador deberá evitar que le toquen las bolas, cosa complicada, ya que perdería una de las vidas. Por lo tanto, la estrategia y habilidad son fundamentales. Punto a favor número 3. Disponemos de varios modos de juego. El modo Vuelta al Mundo, que hace que viajemos a lo largo y ancho del mundo a sitios turísticos que aparecen como fondo de pantalla, al igual que en Pan y en Super Pan. Luego está el modo experto que ofrece el juego, que propone niveles aún más difíciles por si eres de los que les gusta la marcha. Y finalmente el modo pánico, que propone reventar pelotas en pantallas vacías, pero es muy entretenido. La variedad de opciones, por lo tanto, le da otro punto a favor. A veces, lo enrevesado de algunas pantallas sube la adrenalina o hace que te dé medio ataque al corazón. Va. Como no hay puntos en contra aún, pues se lo ponemos por eso, ya que puede llegar a ser un poco desquiciante. Primer punto en contra. Como curiosidad, no me voy a ir del vídeo sin mencionar que esta serie de juegos de Pan están inspirados en un juego llamado Cannonball de 1983 que estaba para los ordenadores MSX. Disfruten un poquito de él. Es el mismo juego. Por lo tanto, la valoración final del juego en el canal es de victoria por 4-1 a favor. Sin embargo, yo ya no juego más porque no tengo paciencia para estos juegos. Empiezo bien y luego me acabo desquiciando. Pero bueno, no deja de ser entretenido. Le aconsejo que lo jueguen un ratito. Así que, con este análisis superficial y para finalizar el vídeo, les pido que escuchen este mensaje que me anima a analizar juegos para vosotros y sin presión ninguna. Al ordenador le voy a dar si no te suscribes al canal o le das un like. Chao y hasta la próxima.